Mis hermanos, es importante para nosotros, antes de iniciar a hablar sobre la inspiración de las Escrituras, es establecer la diferencia entre tres términos que regularmente se confunden. Uno es revelación, inspiración y o iluminación. Esos tres términos en muchas ocasiones se usan, para algunos parecieran sinónimos, pero son diferentes y en el caso de la producción de las Escrituras, complementarios. Para que tengamos una idea, revelación es el acto divino mediante el cual el Señor comunica al hombre verdades que de otro modo no se podían conocer o entender. Es como cuando se le quita el velo a alguien para que vea lo que está detrás, porque su propia capacidad no le va a poder hacer ver lo que va a suceder o lo que está presente de aquel lado. Entonces, nosotros sí vemos en las Escrituras que Dios a las personas que escogió, primero les revela, les comunica su palabra para que luego se la lleven al pueblo. Un ejemplo de esto son los famosos profetas, que siempre cuando inician su libro, ¿cómo dicen? Vino palabra de Jehová a mí. Primero el Señor le revela, le comunica a sus siervos su mensaje y luego ellos lo llevan al pueblo. Lo segundo es inspiración, que es el acto mediante el cual Dios capacita al hombre para escribir perfectamente lo que ya le ha sido revelado. O sea que la producción de la Biblia o las Sagradas Escrituras no es un asunto que surgió así por así, sino que fue un proceso que Dios desarrolló en los hombres. Recuerden que al principio la verdad estaba siendo revelada de manera oral. Todavía no había llegado las Escrituras. Y de hecho, cuando se empezó a escribir, que la Biblia tardó alrededor de 1500 años, ya había muchas cosas que se habían comunicado entre un pueblo y el otro, y otras naciones, en cuanto a lo que Dios había hecho. Por ejemplo, antes de que se escribiera lo que usted conoce como el libro de Éxodo, donde se narra la salida del pueblo de Israel, ya entre el pueblo se manejaba esa información. Y muchas naciones por allí habían escuchado lo que había sucedido cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Dios primero revela, segundo capacita al hombre para escribir lo revelado, ahí está la inspiración. Y lo tercero es la iluminación, es la capacidad que Dios da al hombre para entender y aceptar lo que ha sido revelado o lo que ha sido escrito. En este caso estamos nosotros, que necesitamos la iluminación de Dios para entender lo que fue revelado, lo que fue inspirado, y es las Sagradas Escrituras. Es decir, que revelación e inspiración ya jugó su papel determinante para la producción de las Sagradas Escrituras. Y eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay algo que a lo largo del tiempo ha generado confusión cuando hablamos de la inspiración, porque usted puede decir ahora mismo, yo creo que la palabra de Dios fue inspirada, perfecto, pero no todas las personas entienden lo que significa inspiración. Inspiración no es más que ser exhalada por Dios, pero hay un versículo famoso en Éxodo 20:12 que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién dijo eso? Según Mateo 15:4 lo dijo Dios, pero de acuerdo a Marcos 7:10 lo dijo Moisés. Cuando usted ve, dijo Moisés tal cosa, pero después dice dijo Dios, y al final es un mismo versículo. Y esa doble autoría ha generado confusión, porque por un lado dice que Dios dijo y por otro lado dice que Moisés dijo. Entonces no hay contradicción allí en lo absoluto. Más adelante vamos a ver 5 verdades de la inspiración que son innegables. Pero quiero presentarle brevemente
falsas teorías sobre la inspiración bíblica. Número 1, la inspiración mecánica o dictada. Esto consiste en que Dios solamente le dictó las palabras a los hombres o a los escritores que no eran más que secretarios o taquígrafos. Y aquí simplemente lo que pone es a los escritores de la Biblia que no jugaron ningún papel en la producción, sino que simplemente lo que oyeron escribieron, tal y como estaba allí. Esa es una teoría en cuanto a eso. La segunda es la inspiración conceptual, o sea, Dios le da la idea, pero no las palabras, o sea, le da la idea de lo que tienen que decir y ellos lo dicen como les parezca, lo van a escribir como le entiendan que debe ser. Eso es otra teoría que se ha vendido. También está la inspiración parcial, donde prácticamente algunas partes de la Biblia son inspiradas y otras no. Por ejemplo, en la área de la ciencia, de la biología, de la geología, la geografía, la arqueología, ahí algunos dicen la Biblia no es inspirada en eso porque la Biblia no es un libro científico, dicen muchos. Entonces, en lo que concierne a la fe, a la vida, a la práctica, ahí sí fue inspirada. Pero en lo que tiene que ver con la ciencia y cosas como esa, la Biblia ahí no tiene nada de inspiración. Tamaño problema eso. Porque a lo largo del tiempo, el ser humano ha descubierto cosas que ya en la Biblia estaba dicho. La Biblia dice que Dios está sentado en Isaías sobre el círculo de la tierra. Y por muchos años se creyó que la tierra era plana. En el libro de Job encontramos que la tierra cuelga sobre la nada. Para poner ejemplos solamente, y ustedes ven que a lo largo del tiempo, como no se sabía dónde era que estaba, cómo era que estaba la tierra antes de que existieran los satélites y todas estas cosas, pero antes se pensaban que eran como los animales más fuertes terrestres, son los elefantes, eran sostenidas por elefantes. Imagínense usted ve en el famoso logo de Discovery Channel y otros que ponen un elefante ahí, porque todo responde a la teoría que por muchos años se vendió. El problema es que hay muchas verdades que ya la Biblia decía o establecía que el hombre la descubrió, pero no van allá y dicen la Biblia tiene la razón, sino que buscan otras explicaciones. Pero ya la Biblia decía todo eso. Cuando usted se lee Eclesiastés capítulo 1, habla del ciclo hidrológico del agua, cómo se produce la lluvia. Y si fuéramos a hablar de esto solamente, pasáramos el día entero y usted no se imagina. Pero toda la escritura es una muestra de que todo lo que habla, no importa el tema que sea, créalo que es verdad. Solo es cuestión de tiempo. Porque aún la arqueología, nombres de reyes y nombres de ciudades que solamente aparecían en la Biblia y que por muchos años se decían que eso era un mito, que eso no existía, hoy día los arqueólogos se están asombrando de que cada vez más se cumple y se confirma que lo que la Biblia dice es la realidad. De manera que la inspiración parcial también es un problema. Otra es la inspiración natural u ordinaria. Esto es otro problema porque es como darle crédito al escritor y decir que fue una inspiración, así como cuando alguien se inspira a hacer una poesía, música. O sea, ellos produjeron obras maestras en el área del pensamiento religioso. Dios los escogió, fueron ellos, y ahí ellos se inspiraron y escribieron como un ser humano cuando se inspira a escribir una carta, una poesía o cualquiera de estas cosas. Estas son falsas teorías que se han vendido a lo largo del tiempo. Hay otras más, por ejemplo, la inspiración mística o la iluminación. Esto es un grave problema porque este tipo de postura sostiene que todavía hay personas que reciben inspiración o iluminación para seguir diciendo, produciendo lo que Dios dijo. Esta teoría tampoco se ajusta a la realidad de lo que ya tenemos, porque ya sabemos que no hay, ya toda la palabra está escrita y Dios no se va a contradecir en lo que ya ha dicho. También está la inspiración por grados, que enseña que hay partes en la Biblia que son más inspiradas por otras.
O sea que tienen un grado mucho más alto en la inspiración que otros. Quizás esto se refleja en algunos casos cuando algunos entienden que las palabras de Jesús fueron más inspiradas que el resto de las escrituras. Y usted lo ve en rojo en algunas Biblias, pero no necesariamente las palabras de Jesús son más inspiradas que las otras que se escribieron junto con las palabras de Jesús. Entonces, también la inspiración por grado no explica claramente el concepto real de la inspiración. Finalmente está la inspiración dinámica, que lamentablemente entiende que la Biblia tiene algunos errores y que la Biblia puede falsear o fallar en algunos aspectos. Estoy resumiendo estas teorías porque en realidad son muchas más teorías sobre la inspiración. Ahora, ¿qué creemos nosotros? Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria, es decir, la Biblia fue completa y totalmente inspirada. Todos los textos bíblicos y aún las palabras que se expresaron también son parte de la inspiración de Dios. Son parte de lo que Dios quiso que se nos dijera y se nos enseñara a nosotros. Y obviamente estamos hablando de los escritos originales, porque las traducciones pueden tener errores. Muchas versiones pueden tener errores. Todo esto que se está hablando se refiere a la inspiración de la Biblia, la producción real, directa de las Sagradas Escrituras, que se escribió en hebreo y griego y porciones de arameo en ambos testamentos. De manera que nosotros creemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, la inspiración de Dios, la exhalación de Dios de las Escrituras, es una confirmación de que es un libro sobrenatural. El hecho de que la Biblia sea inspirada por Dios nos está diciendo que es un libro sobrenatural. Cuando uno analiza que la Biblia fue escrita alrededor de, en su producción, 1500 años, 40 autores, y cada uno de ellos vivieron épocas diferentes, y cada uno de ellos tenían diversas costumbres, y que todos coincidan con lo mismo. Profetas que dijeron que iba a ocurrir cosas que ellos mismos no vivieron, pero que luego sucedieron. La Biblia no se compara con ningún libro que se haya escrito jamás. Por alguna razón, es el libro más vendido, es el libro más leído y es el libro más importante del mundo. No hay un libro más importante que la Biblia. Y por eso usted y yo tenemos que valorarla. Por eso ahora quiero que veamos 5 verdades de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Lo primero lo encontramos acá en 2 Timoteo capítulo 3. Dice el versículo 16: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí está la primera gran verdad. No hay una parte de la Escritura que usted diga, esta no fue inspirada por Dios. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Porque eso lo sabemos, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Recuerden que en el contexto que Pablo escribe, se está refiriendo básicamente al Antiguo Testamento. Ellos no tenían la Biblia completa como ahora la tenemos, Antiguo y Nuevo Testamento, como regularmente se le llama. Algunos prefieren llamarle escrituras hebreas, escrituras griegas, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. No hay problema con que le llamemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No hay problema. Ahora bien, en el momento que se escribe esto, que Pablo le escribe esto a Timoteo, todavía no se había terminado de completar el canon griego de las escrituras del Nuevo Testamento. Por eso, la Biblia que ellos usaban en ese entonces se refiere al Antiguo Testamento. Una vez se completa el canon, se completan todos, Antiguo y Nuevo, entonces este término, toda la Escritura, obviamente lo aplicamos ya a todos los libros,
porque se terminó de completar la producción de Dios en cuanto a las Escrituras para todos nosotros. Por esa razón, no podemos decir, como algunos dicen, yo no le leo el libro de Apocalipsis, mira, a nadie. ¿Y por qué no lo lee? No, ese libro tiene, mira, mucho cuerno y muchas cosas raras que yo no lo voy a leer. Y yo he escuchado cristianos que le tienen miedo al libro de Apocalipsis. No lo voy a leer. No, que no lo puedo leer. No puedo dormir en la noche. Oigan eso. Como que si fuera un libro de terror, cuando la enseñanza es todo lo contrario. Simbología, claro que hay simbología, pero al final el libro de Apocalipsis se escribió para darnos esperanza a nosotros. Porque al final lo que presenta es cómo se va a terminar esto y cómo el Señor reinará con su pueblo. Eso es lo que termina el libro de Apocalipsis. Pero ya cuando van por la mitad del capítulo, mira, ahí se abre la otra copa, ahí van por la tercera copa y mira que... Bueno, el mundo va convulsionando. Y usted y yo estamos viendo cómo está nuestro mundo, nuestra sociedad. Pero hay otros que dicen cantares. Cantar, eso es un libro sin vergüenza. Así mismo. Oye, ¿de qué habla? No, el libro de Cantares también es inspirado por Dios. Levítico, ¿tú sabes la sangre que hay en ese libro? Cada vez que abre un capítulo, un sacrificando por allí, que la sangre del pacto, que el cordero, que mire, yo no leo eso, mira. No, yo soy alérgico a la sangre. Yo no le puedo leer el libro Levítico, porque es que demasiada sangre se habla ahí. A mí me gusta el libro de Éxodo, aquí cuando salen y mira qué bonito se ve. Pero Hebreo, yo no leo Hebreo. Hebreo es un libro muy profundo, Hebreo. Eso que lo entiendan ellos, los hebreos. Pero Hebreo, yo no leo eso, no. A mí háblenme de Génesis, háblenme de Éxodo, esos libros así, pero esos libros complicados. Pero una vez leyendo Crónicas, y yo veo esa genealogía. Que hijo de fulano, que hijo del otro, que hijo yo. A la mitad del camino yo lo dejé de leer, dijo uno una vez. ¿Y cómo yo voy a leer un libro que desde que empiece hablando de genealogía y hablando que nació, que vino esto? Y usted, aunque piense o crea que no, hay mucha gente que tienen problemas con entender que en realidad toda la escritura es inspirada por Dios. Todos los libros de la Biblia son importantes, son la palabra de Dios para nosotros, que no debemos de desestimarlos, echarlos al menos. Y una de las porciones que quizás se echa muy al menos de la Biblia son los llamados profetas menores, que hasta chistes se hacen de esos libros. Si se te perdió algo en la Biblia, búscalo por los profetas menores, porque como son los menos leídos, por ahí quizás debe estar eso que se te extravió en la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez, ya a modo de reflexión en este punto, usted leyó el libro de Joel? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó el libro de Sofonías? ¿Cuándo usted leyó Ageo? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó el libro de Apocalipsis? Y si ahí sigo la lista. O sea, yo no puedo durar 20 años en el Evangelio y yo decir, yo he leído el libro de Efesios, Filipenses, y el año que viene Efesios, Filipenses, y el otro año Efesios, Filipenses, y el otro, ¿y dónde está dejando a Números? Vamos a leer Números también, Vamos a leer Deuteronomio, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Aprendamos esto, mis amados. No es una parte, toda la escritura, y hay cosas que necesitamos aprender, porque como dicen los versículos anteriores, es útil para enseñar, para los que le siguen, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántas cosas podemos aprender? Pongamos esa disposición en nosotros de los libros que quizás nunca he leído, leerlos, estudiarlos, meditar en ellos, qué Dios nos quiso enseñar a través de ellos.
La segunda verdad que quiero destacar es que fue escrita por hombres. Y en realidad, este punto aquí, a lo largo del tiempo, ha generado también confusión. Vamos a segunda de Pedro más bien, capítulo 1, versículo 19. Voy a leer desde el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay muchas cosas que mencionar, pero lo segundo que quiero destacar es que fue escrita por hombres. ¿Saben ustedes que muchas personas del mundo utilizan esta expresión para desestimar la Biblia? Fue escrita por hombres. No, la Biblia la escribieron hombres. Eso no tiene valor. La gente podía inventarse cualquier cosa. Bueno, evidentemente, Dios usó hombres como medio. Pues no tenemos una Biblia invisible, ¿no? No fue escrita por ángeles, fue por hombres. Y en realidad, usted junta ahora mismo los grandes estudiosos, los grandes filósofos, y le da un tema cualquiera para ellos desarrollarlo y expresar todo lo que entienden de ese tema. Y luego ahora junte todas esas ideas para ver si en todos los puntos ellos van a coincidir perfectamente. Les aseguro que no va a pasar así. Usted junta a los más grandes estudiosos de esta época y de todas las épocas y le da un tema y se dará cuenta que uno va a decir una cosa y otro dice otra. La Biblia fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios. Y esa es la garantía que nosotros tenemos de que no fue un invento. Como vuelvo y le digo, el tiempo de Isaías no fue el tiempo de Marcos. El tiempo de Moisés no fue el tiempo de Pablo. Cada autor vivió una época distinta, momentos distintos, tenían profesiones distintas. Y lo más sorprendente de todo, ¿sabe qué es? Que todos coincidieron con lo mismo. ¿Cómo es posible que, para poner un ejemplo de Isaías, que mencione que una virgen, que a través de una virgen iba a venir Jesús, que pueda decir todos los padecimientos? Isaías no vivió ese tiempo. Isaías lo dijo. ¿Y sabe por qué se cumplió lo que dijo Isaías? No porque lo dijo Isaías, no porque él tenía un asunto ahí que... No, porque la Biblia fue inspirada por Dios. Cada vez que alguien le diga a usted, sí, fue escrita por hombre, perfecto, fue escrita por hombre. Pero ¿cómo Job podía escribir, o más bien quizá algunos como entienden que fue Moisés que lo escribió, cómo podía escribir que la tierra cuelga sobre la nada? Cuando no existía nada, la gente tenía confusión de cómo era la forma de la tierra. ¿Y cómo podía él decir que la tierra cuelga sobre la nada? Esas son cosas que escapan al conocimiento del ser humano. Que hoy día se sabe, que ya se puede saber cuando un huracán va para un país y se sabe la intensidad y se sabe eso. Hemos avanzado mucho. Pero ¿cómo era en los tiempos atrás? Siempre ha existido la sabiduría relativa a las épocas, porque la gente sabía cuándo iba a llover. Hoy día, en vez de saber más, la gente depende más de la tecnología. Pero la gente de antes, que no tenían tecnología ni nada, sí sabían cuándo iba a llover. Sí podían entender los tiempos. Pero hay gente que ven el nublado frente a ellos, de ahí, y tienen años viendo el nublado y dice, parece como, yo no sé si va a llover hoy. Usted tiene años viendo ese nublado ahí. Usted sabe, usted por el tiempo que tiene en un sitio, porque eso es relativo a donde usted viva.
Usted más o menos sabe cómo es que se va posando la nube. Pero hay gente que no sirven para dar la meteorología, ¿no? No sirven, ¿no? Para esa parte. Entonces, hermanos, primero, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, no alguna. Segundo, fue escrita por hombres que hablaron siendo inspirados por Dios y por tal razón todos coincidieron. Número 3, miren lo que dice y acabamos de leer en segunda de Pedro, que dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. Fue inspirada por Dios, ya lo sabemos, pero no fue inspirada por Dios y tomó a un Saúl para escribir un libro, y tomó a Judas Iscariotes para escribirla, sino que los escribieron, los escritores fueron personas santas, como dice el texto, los santos hombres de Dios. Eran hombres, ¿pero qué? De Dios, apartados. Por eso yo siempre he sostenido esta teoría personal de que todo el que escribió la Biblia es salvo. El que escribió algún libro de la Biblia tiene que ser salvo. ¿Usted se imagina lo fuerte que debe ser eso? Ah, no, aquí leyendo Proverbios de Salomón, pero Salomón se fue para el infierno. ¿Y qué confianza yo le puedo tener a ese libro? ¿Cómo yo puedo aceptar eso como palabra de Dios si para mí, para algunos, Salomón se perdió? Porque Salomón tenía 1000 mujeres y como no menciona la Biblia en qué momento él se arrepintió. Otros dicen que Jonás también se perdió por ahí. Pero Jonás tenía una rabia con Nínive, que hasta que no se acabara Nínive, pero el libro de Jonás se escribió después. Y él pagó sus votos, como dice el capítulo 2, final del 1. ¿Cómo se narra esa parte que él pagó sus votos? Precisamente porque él se había apartado y se había arrepentido de sus pecados. Pero hay muchas cosas que la Biblia nos habla de Jonás. Jonás profetizó en el tiempo de Jeroboam II. Y una de las cosas que dijo Jonás era que los límites de entre Israel y los demás pueblos iban a ser restaurados al tiempo de David. Y esa profecía se cumplió. Pero nada más lo que sabemos de Jonás es en el libro. Pero la Biblia menciona en el libro de los Reyes la profecía de Jonás. Entonces muchas veces hay personas que sacan conclusiones y dicen: mira, para mí que Salomón se fue. Eran personas santas, no personas impías. Eran hombres de Dios los que fueron usados por él para producir las sagradas escrituras. Nosotros le llamamos Biblia comúnmente. Y no es malo ni es pecado llamarle Biblia. Ya ese es el término común porque viene de biblion o biblos, de donde se tomaba el papel de papiro para la primera forma en que se estaba escribiendo las escrituras. Ya después vino el pergamino y gloria a Dios, ya la Biblia la tenemos digital. Pero de ahí viene el término, biblos. Hay muchos derivados, biblioteca, todo eso. Pero la palabra Biblia no aparece en la Biblia, usted lo sabe. Usted no busca, déjame buscar Biblia en la Biblia, no aparece, porque ese término surgió después. Lo que sí aparece es las santas escrituras, las sagradas escrituras. De manera que todo lo que está allí y todo lo que se escribió fue por personas santas, los santos hombres de Dios. Y número 4, cada escritor, esa es otra verdad innegable, cada escritor tenía su propio estilo. O sea, no fue que Dios, por eso el término, lo que hablábamos al principio, de la teoría de que inspiración mecánica o dictada no aplica, porque ellos, muchas de las vivencias y de las cosas que ellos hicieron se refleja, y términos que son propios a su intelecto y cultura lo usaron. Cuando usted lee Amós va a notar eso, cuando usted lee Juan va a notar eso, pero cuando usted lee Lucas
que era más estudiado y fue investigaciones y un nivel de lenguaje más alto, eso es muy notorio. Cuando usted estudia las escrituras y analiza la forma de hablar, de escribir, se darán cuenta que cada uno tenía su propia particularidad, su propio estilo. Pero ellos, como dice el texto, no hablaron por voluntad humana, sino que hablaron siendo inspirados. Todo lo que Dios hizo los guió. Y un ejemplo también de esto lo vemos, porque Dios no te quita tu personalidad, sino que Dios la transforma para honra y gloria de su nombre. Los 12 discípulos eran totalmente diferentes, tenían características diferentes. Judas Iscariote era una forma, Mateo era de otra, Pedro hablaba, usted sabe, demasiado, el otro, cada uno tenía su personalidad. Y el Señor Jesucristo no le dijo a ellos, tú vas a hacer así y tú vas a hacer así. El Señor trabajó con ellos según su personalidad. Lo mismo sucedió con la producción de las escrituras. Cada uno tenía su propio estilo al escribir, pero no hablaron por voluntad humana, sino que hablaron siendo inspirados por Dios. Si Dios lo hubiese dejado solos a cada uno de ellos para escribieran, créanme que hubiera sido un desastre lo que tenemos en la mano hoy día. Es más, ni lo hubiésemos tenido en la mano. Si ya con toda esta producción perfecta de las escrituras y toda esta precisión que usted y yo sabemos que dice las escrituras, la gente como quiera busca, imagínense que no hubiese sido inspirada por Dios. Por ahí hay un grupo de ateos que dice que la Biblia se equivocó o que Dios se equivocó en la creación porque la gente tiene dientes de más, que debería tener menos dientes. Bueno, hay que preguntarle a un odontólogo. Claro, sabemos que hay muchos dientes que están de más que hay que quitarlos, pero eso es algo anormal. Eso es algo anormal. Ahora bien, todo lo que Dios puso en cada lugar tiene un propósito. Aún las pestañas que la gente se la quita, aún las cejas, todo tiene una importancia. Córtese la uña de más y usted verá si va a poder apretar igual. Ay, me la corté de más, no puedo apretar. Las uñas así tan simples como se ven. Todo Dios lo hizo perfecto, amados. Y así mismo produjo sus sagradas escrituras. Finalmente, y con esto quiero concluir, amados. Primero dijimos que toda la escritura es inspirada por Dios. Fue escrita por hombres. Eran personas santas, hombres de Dios. Cada escritor tenía su propio estilo, hablando, siendo influenciado por el Espíritu Santo. Y la número 5 es, ya no hay más revelaciones e inspiración para producir las escrituras. Si usted pensaba que íbamos a seguir con eso, de que Dios me reveló y me inspiró, ya se acabó eso, hermano. Mire lo que dice segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ya eso de la inspiración mística o iluminación, ya eso terminó cuando se completó el canon. De no ser así, entonces, deberíamos de tener muchas dudas de lo que ya se escribió. Y ahí se cae en muchos errores que conocemos comúnmente. Y uno de esos errores es el error del catolicismo de decir que el Papa es infalible. Creen en la Biblia, creen en la tradición. Esas son las 3 reglas de autoridad para ellos: tradición, Biblia y lo que dice el Papa. Porque para ellos las palabras del Papa son infalibles. Si el Papa le da con decir una cosa, eso para ellos es también palabra de Dios. Nosotros creemos que lo único que es infalible es la palabra de Dios. Todos nosotros podemos equivocarnos,
menos la palabra de Dios, que más adelante se va a hablar de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Lo otro es que ya las nuevas revelaciones o cualquier cosa que usted diga que sabe o que escuchó o que vio, si no se ajusta nada a lo que Dios ha dicho, todo eso debe ser desestimado. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo. La mayor revelación de Dios la hizo a través de su Hijo. La verdad estaba siendo transmitida de manera oral, y por eso cuando Dios le hablaba a un profeta, le hablaba en visiones y le revelaba a ellos lo que habría de suceder más adelante, y ellos lo ponían por escrito. En el caso de Lucas, Lucas hizo una investigación exhaustiva, pero Dios le guió a Lucas para poder escribir todo eso. La inspiración de Dios en ellos actuó de una manera muy, muy importante y diferente. Pero todo eso que ellos escribieron, todo eso está ahí para que hoy día, como iglesia, todo el pueblo de Dios lo tenga por encima de cualquier experiencia, lo tenga por encima de cualquier revelación que pudieran supuestamente surgir por ahí. Antes que eso, de el apóstol Pedro decir eso, ¿sabe lo que él dice? Miren lo que dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios palabra, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Está hablando de la transfiguración. Y nosotros oímos esta voz, Pedro y los que estaban allí, Juan, oímos esta voz del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro podía decir: oye, nosotros tenemos la experiencia que cualquiera quisiera tener. Vimos a Jesús transfigurado, vimos algo, una revelación, mira, majestuosa de Dios, de su gloria. Vimos esa mayor revelación. ¿Y sabe lo que dijeron ellos? ¿O lo que dijo Pedro? Tenemos también la palabra profética más segura. De manera que Dios, a lo largo del tiempo, usó muchos medios para dirigirse a su pueblo. Los profetas veían visiones, tenían sueños. Cuando Moisés y los demás querían saber la voluntad de Dios en una decisión para tomar, ahí estaba el Urim y el Tumim. Aún en el libro de los Hechos, que todavía es un libro de transición, no de formación de doctrina directamente, cuando ellos fueron a elegir al sustituto de Judas, ¿sabe lo que hicieron ellos? Echaron suerte. Nosotros no echamos suerte para elegir a una persona aquí, porque todavía ellos tenían métodos que en lo adelante, después cuando se escribieron las cartas, fueron corrigiendo y entendiendo ya la manera de cómo proceder. Dios le habló también a través de los profetas al pueblo, entre tanto que llegaba estas escrituras que usted y yo tenemos. Tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. De manera, hermanos, que por eso hacemos énfasis en escudriñar las Sagradas Escrituras y ser muy cuidadosos en no decir cosas que la Biblia no dice. Porque cuando yo digo algo que la Biblia no enseña o no dice, yo estoy en pecado, hermanos. Eso es muy cuidadoso. Hoy día hay muchas personas que afirman que la Biblia dice, y lo dijimos la semana pasada, pusimos ejemplos hasta de frases simples. Cuidado, hermanos, yo estoy jugando a que la Biblia dice y no dice nada de eso. Hay que escudriñarla y hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo, que nunca el Espíritu Santo me va a llevar a mí a contradecir las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo me va a mandar a mí, me va a guiar
porque dice Jesucristo, tomará de lo mío. El Espíritu Santo me va a guiar a entender las Sagradas Escrituras, lo que ya se produjo, me va a iluminar, pero el Espíritu Santo no me va a guiar a mí a inventarme cosas que la palabra de Dios no dice. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, no a toda mentira. Por eso la palabra de Dios debe de reinar en nuestros corazones. El apóstol Pedro tuvo una experiencia que cualquiera quisiera tenerla en esta vida. Ver a Jesús en una transfiguración en el Monte Santo. Pero Pedro dijo, no, es que tenemos la palabra profética más segura. Y ustedes ven a Pedro todo apuntando a lo que Jesucristo hizo, a lo que Jesucristo dijo. Que Dios nos ayude a ser fieles a su palabra. Porque si hay algo que es inspirado por Dios, es las Sagradas Escrituras. Ya terminando el canon, terminando el Antiguo Testamento, terminando el Nuevo, tenemos toda la composición literaria y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si usted quiere saber qué va a pasar más adelante, léase el libro de Apocalipsis, que ahí sí te dice cómo será la venida del Señor y qué va a suceder. Pero tengamos mucho cuidado, hermano, con lo que decimos, asumiendo que fue Dios que lo dijo. Es muy, pero muy peligroso. Sorprendente fue el caso de una persona que dijo una vez que Dios le había revelado que Satanás era el diablo. ¿Cómo así? ¿Que Dios le había revelado que Satanás es el diablo? Hoy no le dice la Biblia. Es un título. Satanás significa adversario, diablo significa calumniador. Se le llama el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. La Biblia está llena de títulos. La serpiente antigua, muchísimos títulos de Satanás. La Biblia lo dice y la Biblia lo enseña. De manera que estamos a tiempo de valorar lo que Dios ha puesto. Alrededor de 1500 años se produjo todo esto que tenemos hoy día, para que hoy día quizás desestimemos el valor de las Sagradas Escrituras. Aceptemos la palabra de Dios inspirada y que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, porque a veces leemos versículos que decimos, este versículo no debería estar ahí, ¿no? ¿Y sabe qué? Todo lo que dice la Biblia lo dice porque Dios así lo quiso. Cuando la palabra de Dios dice la mujer esté sujeta a su marido, no fue el hombre que lo quiso escribir, fue Dios que quiso. Cuando la palabra de Dios dice que el marido respete y ame a su marido, a su esposa, fue Dios que lo quiso así. Y tengo que hacer este paréntesis, porque por ahí hay muchas pastoras diciendo que Pablo era machista y que Dios era o es machista. Entonces yo tengo que aceptar las Sagradas Escrituras como inspirada por Dios. No fue Pablo. Pablo no habló de su cuenta. Lo que Pablo dijo, lo dijo siendo inspirado por Dios. Entonces Pablo es inspirado en una cosa y en otra no. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuidado, si caemos en el error de muchos, que cuando no aceptamos la verdad que ha sido revelada en las Sagradas Escrituras, entonces comenzamos a que Dios nos revele otra cosa que no es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Se dan cuenta? Porque esa pastora que dice allí es según lo que entiende, según la supuesta iluminación que Dios le ha dado. Dios nunca te va a llevar a ti a contradecir sus Sagradas Escrituras. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De manera que todas esas posturas que hay por ahí, machistas, feministas, ideologías y todo lo que quiera surgir por ahí, tienen que someterse a las Sagradas Escrituras. No podemos inventar con lo que ya Dios estableció. Que la Biblia dice, al que te hiere en la mejilla, dale la otra. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Pero ahí yo no entro, ¿no?
Pero la Biblia te está dando un consejo sabio. El problema es que mucha gente ve todo literal. Hay que saber diferenciar, con esto concluyo, entre lo que la Biblia dice y la Biblia ordena. Una cosa es decir, la Biblia dice, sí, la Biblia lo dice, pero hay cosas que Dios no te manda a hacer, aunque la Biblia lo dice. Judas se ahorcó, ¿la Biblia dice que hay que ahorcarse? No, Judas se ahorcó y la Biblia lo dice. Pero hay muchas personas que viven observando cosas que la Biblia dice, pero no es lo que la palabra de Dios te está mandando a hacer. La Biblia te dice que David pecó. ¿Te está diciendo la Biblia que cometas adulterio? No, porque la Biblia, a diferencia de todos los libros que hay por ahí que se escribieron, la Biblia presenta los pecados y el fracaso de los hombres y de las mujeres. La Biblia no oculta lo que ocultan muchos libros de esas épocas, porque solamente destacaban sus logros. La Biblia te presenta la caída de Moisés, la Biblia te presenta la caída de David, la Biblia te presenta la caída de Abraham, de todos esos grandes líderes, la Biblia te la presenta. Y una de las razones por las que muchos decían que el libro de Jonás no era inspirado, ¿sabe por qué? Porque en los registros de los asirios no aparecía esa conversión masiva de los ninivitas que se arrepintieron. Sin embargo, la misma historia dice que ellos solamente plasmaban sus logros en las paredes y en sus escritos, no sus humillaciones ni sus fracasos. Porque para los asirios era un orgullo plasmar en la pared la forma tan sangrienta como ellos mataban y saqueaban los pueblos, y como ellos le sacaban la lengua a la gente, y como ellos le sacaban los hijos a las mujeres embarazadas. Eso era lo que ellos disfrutaban y presentaban en sus historias. ¿Van a mencionar el arrepentimiento? No. Por eso, hermanos, yo creo en las Sagradas Escrituras. Si usted cree que las Sagradas Escrituras que tenemos en mano son inspiradas por Dios, tengamos cuidado en inventarnos cosas que la palabra no enseña. Si algo tenían los bereanos era que ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cualquier cosa que usted oiga, cualquier cosa que usted escuche por ahí o le digan, o información que le dé, primero búsquelo en la Biblia. Confirme si eso lo enseña la Biblia. Si no lo enseña, apártese de eso. Porque la Biblia en los tiempos bíblicos era tan estricta que si un profeta decía algo que no se cumplía, ¿usted sabe lo que hacían? Lo apedreaban. Tan sencillo como eso. Si un profeta decía una cosa que no se cumplía, había que sacarlo y apedrearlo. ¿Cuántas cosas hoy día, si viviéramos en el tiempo del Antiguo Testamento, hubiera muchas personas apedreadas? Ustedes saben la cantidad de personas desde tiempo, desde el 95 que estoy escuchando yo, personas que dijeron que el Señor venía y nunca vino. Si fuera por la ley del Antiguo Testamento, esa persona había que matarla, según la ley. Pero fueron muchos los que dijeron que en el año 95 se iba a acabar el mundo, que en el 2000 se iba a acabar el mundo. Hubo uno que dijo que en el 2005, a las 5 del mes 5 y todos los 5 se iba a acabar el mundo. Otro dijo que en el 2012, otro dijo que... Y seguirán muchos diciendo eso. ¿Y sabe qué? Le siguen pasando por arriba a este versículo cuando la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Para mí ese es el versículo más trascendental cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hacemos tantas gráficas de cómo va a ser la venida del Señor, que queremos hacer una gráfica tan perfecta y no nos damos cuenta que el Señor es soberano y Él viene cuando Él quiere. Y qué bueno que la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Porque el ser humano es tan pecaminoso y la maldad es tan acelerada que la gente, si sabe cuando el Señor viene, va a esperar el último momento para decir: ay, yo te quiero, Señor, entrego mi vida. Y después todos los días de su vida haciendo y deshaciendo. Este es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Así es que hay que predicar, y que el Señor tenga misericordia de los que no le creen. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias una vez más por